Ahora vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir aclarar las dudas del tema sobre la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Primera pregunta. En las vacaciones de medio año, Hannah visita a su familia que vive en la ciudad de Huancavelica, donde pudo percibir que las mañanas eran frías con una fuerte insolación a mediodía y al anochecer se producía un brusco descenso de la temperatura. Del texto se infiere que Hannah percibía la variación climática de Huancavelica. Y no podría ser variación climática porque no ha pasado 30 años. En la estabilidad del tiempo en la ciudad tampoco hay una estabilidad y hablamos del tiempo en sí atmosférico, del tiempo de la hora, no mencionan. Cambio cíclico de la mesósfera, estamos hablando que ella vive en la troposfera, obviamente. Amplitud térmica de la estratosfera tampoco, entonces sería el estado variable de la baja atmósfera, porque ese estado variable de la baja atmósfera es conocido como el tiempo atmosférico. ¿Y cuál es la baja atmósfera? La troposfera. 2. La presencia de la cordillera de los Andes en nuestro territorio es un factor que modifica las manifestaciones de los elementos del clima. Los turistas que se desplazan por diversos pisos altitudinales perciben estas variaciones. En relación al texto determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la percepción de los turistas. Y esto nos hace recordar o pensar en la altitud. En el caso de la altitud, recordemos a mayor altitud es inversamente la presión atmosférica, la humedad y la temperatura, pero igual la insolación. 1. Al pie del nevado de Coropuna registran una mayor insolación y entonces eso sería verdadero. Y ustedes dirán, pero ¿y si abajo del nevado? Debería ser entonces menor altitud. Pero si estamos hablando de un nevado, por la elevación desde la parte baja a la parte alta, presenta un nivel del mar más elevado al que tenemos nosotros en la llanura de la costa o en la selva baja. En la llanura costera experimentan una menor presión atmosférica y entonces sería falso, porque si estás ya en la costa se supone que la altitud es menor, porque no estás en la sierra ni en la parte de las montañas. Debería ser mayor la presión atmosférica. Al recorrer el Parque Nacional de Huascarán percibimos la sequedad del aire, también es verdad, porque estamos nosotros en Huascarán, por lo tanto a mayor altitud hay menor humedad. En la ciudad de Selendín, en Cajamarca, los habitantes sienten que el aire está cargado de humedad y esto es falso porque esta zona de la ciudad de Selendín, en Cajamarca, estamos hablando de una altitud de más de 2000. Por lo tanto, no podría ser húmedo sino seco. Letra B. 3. A partir de la imagen identifique los enunciados que relacionan el piso altitudinal con las características del clima que le corresponde. Entonces ellos lo han asociado, al igual que nosotros, con los pisos altitudinales. Estamos hablando de costa norte, costa centro-sur, y vemos la ascensión de los pisos altitudinales de la sierra y selva alta y selva baja. Entonces, nos están hablando de número 7, que hace referencia a la selva alta. Estamos hablando de 5, 3 y 1. En el caso de 1 y 2 estamos hablando de costa, pero esa es costa norte. Costa norte. 3 estaríamos hablando de la parte más baja de la sierra, algo decir como Yunga, Quechua, Suni, parte elevada, o Quechua, ¿no es cierto? Suni, Puna. Y luego tendríamos en 6 la parte más alta, que es la cordillera. A ver, vamos con el clima de la selva alta. Posee un clima semicálido muy húmedo con garúas invernales. Entonces, clima semicálido sí es, porque recuerden que hicimos el sol más chiquito. Muy húmedo porque tenía bastante lluvia dibujada en el lugar. Pero nos dice que tiene garúas invernales y no podría ser porque estamos hablando de intensas precipitaciones. Entonces sería falso. 5. Estaríamos hablando de Puna o Suni, casi ya una zona llegando a los nevados. Nevado era gélido, entonces aquí sería frígido. Y mientras estamos en altura hay menor humedad, sería verdadero.
Registra un clima templado subhúmedo con lluvias estacionales, a ver, sería el 3. La parte más baja sería templado, entonces es templado, subhúmedo también y con lluvias estacionales. Perfecto, verdadero. Y en el caso de la 1 es costa norte y hablan de semicálido. Y costa norte es cálido, muy seco. Y obviamente con lluvias de verano, sería falso. Nos quedamos con la letra C. 4, ahora relacionamos el tipo de desastre de origen climático con su manifestación. Helada, sierra, ya saben ustedes, temperaturas bajo cero, inundación, la lluvia y el huaico, obviamente el movimiento en el río, con lodo y con desbordes. Desborde esporádico de las aguas de los ríos por incremento de las lluvias de verano, estamos ahí con huaico, deslizamientos, pero miren, estamos hablando de desborde, puede ser, pero no hablan del lodo. Entonces, si bien el huaico genera un desborde, aquí solamente nos hablan de la inundación. Deslizamiento de rocas y lodo, aquí sí hablan de un desastre conocido como huaico. Quema de cultivos por el descenso de la temperatura, y estamos hablando netamente de la helada. Por lo tanto, nos quedaría 1C, 2A y 3B. Sería entonces la letra E como respuesta correcta. Bueno, jóvenes, damos por concluido el primer tema del bloque de clima y atmósfera y nos vemos la próxima semana para tocar el tema de clima y calentamiento global.